Te invitamos a que escuches esta conferencia, El Poder del Silencio, donde vas a aprender cómo a través de la meditación en la palabra, de estar en oración ahí con el Señor escuchando, Él te va a transformar. Y vamos a hablar el día de hoy, al Evangelio de San Lucas, vamos al capítulo número 1. Y vamos a estudiar el día de hoy un pasaje de la Biblia que a mí en lo personal me ha marcado, me ha gustado muchísimo y yo espero que también para ustedes. Vamos allí a Lucas 1, capítulo 6. Nada más que me dé un poco de luz. Ahí está, muchas gracias, porque si no, no veo mi Biblia, gracias. Entonces, Lucas 1, en el versículo 6, y vamos a leer la historia de Zacarías, de Elizabeth, de los papás de Juan el Bautista, y vamos a ir analizando qué pasó ahí, y vamos a ver qué hay detrás de esta historia. Y dice el Señor que en su palabra, Lucas 1, capítulo 6, que tanto Zacarías como Elizabeth, dice, ambos eran justos delante del Señor y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Wow, imagínate que así diga el Señor de ti, que pueda decir de ti, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, que son justos delante de Él y que andan irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y en el versículo 7 dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Imagínense, son justos, irreprensibles, pero no tenían hijos. Y en el versículo 8 dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante del Señor según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, versículo 9, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Versículo 10, y toda la multitud estaba fuera orando a la hora del incienso. Versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. En el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Juan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínate, son irreprensibles, son justos delante del Señor, un ministro delante del Señor y tenían ahí su aflicción, no tenían un hijo. Y entonces dice que ejerciendo ahí el sacerdocio, le toca la suerte, dice, de entrar a levantar el incienso, a levantar las oraciones, y toda la multitud del pueblo orando ahí. Y entonces el ángel del Señor viene y dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Juan. Imagínense, tú estás orando, estás esperando. Imagínense cuánto tiempo habían esperado Zacarías y Elizabeth por un hijo. Y justamente cuando van a la casa del Señor, están levantando la adoración, están levantando la oración ahí, viene la respuesta. ¡Wow! Imagínate que en este tiempo, en estos 155 días que llevan nuestros pastores dirigiéndonos la oración, tú tienes ahí una oración, una petición delante del Señor, y que de repente en un día se te aparezca el ángel y te diga, tu oración ha sido escuchada. ¿Cómo responderías? Imagínate, tú dices, wow, pues yo gritaría, yo diría, wow, saldría, daría testimonio, me oirían mis vecinos, le llamaría a todo mundo para decirle que la promesa que he estado orando, ha venido la respuesta. Ya ha venido esta promesa, porque lo que vino a hacer el ángel fue a decirle la promesa a Zacarías. Le dice, tu oración ha sido contestada. Y uno dice, wow, ¿cómo respondió Zacarías? Pero fíjense que en el versículo 18
le responde Zacarías al ángel. Y fíjense lo que le dice. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Escuchen la respuesta nuevamente. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Se quejó Zacarías? Contestó con incredulidad. O sea, tú puedes imaginar la escena. Yo estaba repasando la escritura, estaba tratándome de imaginar, estaba ahí meditando. Yo dije, pero ¿en qué momento, Zacarías, que se te aparece el ángel? Dice después que fue el ángel Gabriel el que se le apareció. Le dice: ¿ha escuchado el Señor tu oración? Zacarías, tú y tu mujer van a tener un hijo. Y aparte le dice el nombre, le dice: es Juan. Y entonces uno dice: no, hombre, es que si te dice eso, si se te aparece un ángel para decirte que tu oración ha sido escuchada, tú, ¡wow! Vean la respuesta de Zacarías con incredulidad. Dije, primero me da esperanza porque, bueno, si un ministro del Señor logra contestar así, dice, bueno, uno, pero te das cuenta cómo contestó Zacarías. No es lo que uno hubiera esperado. Y fíjate que Gabriel también dice, bueno, en el versículo 19 le responde el ángel y dice: yo Zacarías, soy Gabriel, que está delante del Señor, como diciendo, a ver, ubícate, Zacarías, si ubicas quién soy, o sea, ubicas. Soy Gabriel, que está delante del Señor y ha sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Cuántas veces hemos recibido la promesa por parte del Señor y la hemos recibido con incredulidad? Y le hemos dicho: Señor, ¿será que puedes? Señor, ¿pero no ves mi condición? Zacarías le dijo: pero ya estamos viejos, ya como que te tardaste, o sea, ¿qué onda? Yo dije: Señor, que nunca hagamos eso. Y fíjate lo que pasa inmediatamente en el versículo 20, porque Gabriel agarra y le dice a Zacarías: pero qué barbaridad estás diciendo, porque ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Vino una reprensión por parte del Señor, vino una disciplina directamente a Zacarías. No le aceptó que contestara de esa forma y le dice: te quedarás mudo. Dije: ay, Señor, ¿cuántas veces me debiste haber cerrado el pico para que yo no contestara con incredulidad cuando tú me has enviado la promesa, cuando tú me has enviado tu respuesta? Porque lo que vino a hacer Gabriel es enviar la promesa. Lo que esperaba a lo mejor Gabriel de parte de Zacarías era que le dijera: sí, Señor, atesoro tu palabra, gracias, doy gloria, por contestar en fe, porque finalmente era lo que esperaba. Pero Gabriel le dice: te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que yo te dije se cumpla, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¡Wow! Dije: Señor, líbranos, porque si después de 155 días llega la respuesta, la quiero recibir, Señor, y atesorarla y darte la gloria y darte la honra, moverme en agradecimiento y no ser como Zacarías en ese momento que finalmente pecó en incredulidad. Y ustedes saben la historia, porque después el ángel más adelante vemos que, vamos a ver, antes de que siga, aquí dice, en el versículo 21 dice: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero imagínense cómo iba a salir Zacarías después de que se encuentra Gabriel, lo deja mudo. Dice: pero cuando salió no les podía hablar, en el versículo 22, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Hubo días que pasaron. Y yo creo que en ese tiempo en el que se cumplió el ministerio, en que cumplió su tiempo de estar ahí
sirviéndole al Señor en su casa, él fue comprendiendo cosas. Porque dice que después, en el versículo 24, aquellos días concibió su mujer Elizabeth, es decir, agarró la onda. Es decir, después de que había respondido con incredulidad y que lo habían dejado mudo, algo empezó a pasar en Zacarías. Porque después agarró la onda y le dijo a Elizabeth, ven para acá. Ya agarré la onda, ya entendí que la promesa la tenía que atesorar y tenía que ejercer bajo ella. Y entonces fue y ejerció. Bien por Zacarías. Pero esta es una gran enseñanza que tenemos nosotros acerca de cómo tenemos que contestar, cómo tenemos que responder cuando Dios nos contesta. Qué gran lección nos dio Zacarías y qué gran lección le dio Gabriel a Zacarías para que ahora nosotros pudiéramos leer su historia y decir, Señor, líbranos de contestar de esa forma. Bueno, y ustedes saben después la historia porque el ángel se le aparece después a María. Concibe María a través del Espíritu Santo, bueno, y vemos otro tipo de respuesta, pero quiero centrarme esta noche en la parte de Zacarías. Porque después vemos que empieza un periodo de transformación en Zacarías. Dice la palabra que pasan los meses, porque finalmente Gabriel le dice, vas a quedar mudo, te voy a silenciar, no vas a poder hablar hasta que no se cumpla el nacimiento de tu hijo. Y le da una instrucción bien específica y se le pondrás de nombre Juan. Y a mí algo que me impresiona es que aparte primero de cómo obra Zacarías, de cómo contesta en esa incredulidad, aún así el Señor le dice, pero se va a cumplir, se va a cumplir. Yo lo que digo, bueno, Señor, ¿por qué se cumplió? ¿Por qué finalmente, si te responde así Zacarías, dice, bueno, porque el plan es mucho más grande que la incredulidad de Zacarías. El plan de que viniera Juan el Bautista y que empezara a preparar el camino de Jesús era un plan mucho más grande. Yo digo, wow, ¿cuántas veces has contestado alguna oración mía que a lo mejor lo he estado haciendo incluso con incredulidad, ¿no? Pero hay un plan más grande y aún gracias a eso, tú cumples, tú contestas. Porque el plan de Dios es más grande aún que nosotros. No te digo que, bueno, entonces pues no importa que siempre conteste con incredulidad, porque hay veces que no va a ser así en tu vida. Pero si estoy hablando de estas veces, estoy dándote pausa, estoy haciendo que el Señor te recuerde ahí las veces que a lo mejor hiciste como Zacarías, que recibiste esa promesa, pero no la atesoraste, no respondiste en fe. No le diste el agradecimiento al Señor, sino al contrario, dudaste y aún te quejaste y le dijiste, Señor, ya te tardaste. Yo quería tu respuesta hace años, no cuando ya como Zacarías que dijo, ya estoy viejito, ¿ya qué? Pero entonces les digo, hay un periodo en Zacarías de una transformación. Porque 9 meses pasó Zacarías en silencio. Algunos incluso piensan que quedó también sordo porque dice que le hablaban en señas, es decir, que no le hablaban, ¿no? Sino decían que todo se comunicaba con señas. Entonces dicen, bueno, es que entonces tal vez también perdió el oído, ¿no? Pero bueno, ya de entrada de estar en silencio, imagínense. Yo le decía al Señor, es que qué tremendo que hiciste esto con Zacarías. ¿Y cuál es la lección atrás de ello? ¿Qué es lo que nos quieres enseñar en esta noche? Y él lo que me dijo es el poder del silencio. Digan conmigo, apunten ahí, el poder del silencio. Gracias. El poder del silencio. Y durante estos 9 meses lo que pasó con Zacarías es que estuvo precisamente en silencio. Ahora imagínate tú que de repente te dijeran mudo, sordo. ¿Qué es lo que pasaría? Fíjense, Zacarías ya no pudo ejercer su ministerio, lo tuvieron que mandar de vacaciones. No sé qué tantas cosas hacía Zacarías ahí en el templo, en la casa, ¿no? Pero pues ya no podía enseñar, ya no podía predicar, a lo mejor ya no podía dar consejería, ya no podía hablar con la esposa. Digo, sí podía comer, sí podía hacer cierto tipo de cosas, pero su trabajo se detuvo, es decir, como nos pasó en el inicio de esta pandemia, ¿no? De repente todo el mundo nos detuvimos y el Señor nos manda a estar en un tiempo de silencio.
Y entonces Zacarías, en este tiempo de silencio, no le quedó de otra, porque fíjense algo, y es por eso que la Biblia empieza, cuando empieza la historia, cuando empieza a hablar de la historia de Zacarías, dice: son justos e irreprensibles en todos los mandatos del Señor. Porque aunque tuvo ahí un desliz Zacarías, aunque tuvo esa incredulidad en ese momento y por eso recibió esa corrección de parte del Señor, Zacarías no le quedó otra más que empezar a regresar. Y entonces yo me imagino a Zacarías que estaba leyendo la Biblia, y entonces en el silencio, ¿qué le quedó? Estar meditando y estar reflexionando. Y entonces cuando, imagínate, pues ya no podía ejercer su trabajo, ya no podía irse de cotorreo con sus amigos, ya no podía platicar con nadie, no tenía WhatsApp, no tenía redes sociales, en esos momentos no podía comunicarse, ¿no? O sea, dice que se comunicaba de repente por escrito en una tablilla, pero imagínense lo incómodo, entonces no puedes tener una conversación realmente con alguien así, de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? No le quedó otra más que estar en silencio. El poder del silencio. Y estaba Zacarías ahí, pasó ese tiempo en esa reflexión profunda y empieza a haber una transformación que lo vemos desde el principio, porque si ven, dice, bueno, cuando terminó su periodo, pues regresó a su casa y luego fue con Elizabeth y concibió a Elizabeth, ¿no? O sea, había una transformación, pero imagínense todo ese tiempo. Le digo: Señor, ¿cuánto necesitamos nosotros de ese poder del silencio? Yo estaba buscando y dije, bueno, ¿y dónde está eso? Porque si no, ¿qué me van a decir? Que dónde están mis bases bíblicas. Y podemos ir al Salmo 46, 10. Y dice el Salmo 46, 10, que muchos lo conocemos, dice: estad quietos y conoced que yo soy el Señor, porque seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Y encontré una versión que, fíjense, que dice: silencio, silencio y sepan que yo soy Dios. Silencio y sepan que yo soy Dios. Pero también fui a Isaías en el capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, 15, y vean lo que dice: porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En silencio, en oración, en meditación profunda en Él. Hace unos días nos encontramos ahí varias personas en el hospital, y estábamos hablando y empezamos a hablar de lo cansado que estamos. Y estábamos cansados. Y tú, ¿cómo te va en el trabajo? Cansados. Y aunque estamos virtualmente y se supone que el ritmo de trabajo baja, no, como que, y tú preguntas a todos, ustedes saben que yo soy profesor, ¿no? Y hoy una de las cuestiones que están en todos los alumnos es que están muy cansados. Dicen: estás muy cansado, y todo el mundo, hay que dejarlos descansar. Y entonces empieza todo el mundo: dejen descansar, ¿no? Y entonces aquí me hizo, porque justamente en Isaías 30, 15 dice el Señor, Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. El problema es que no vamos a descansar y a reposar en silencio delante del Señor. Hoy, con todos los aparatos que tenemos, con todas las pantallas que hay alrededor nuestro, no estamos en silencio, estamos constantemente en distracción. Estamos en oración y estamos contestando el WhatsApp. Estamos leyendo la palabra y hay algo que nos distrae, es decir, no hay un silencio. Afortunadamente, les decía, en el tiempo de Zacarías no había WhatsApp, no tenía redes sociales, no tenía todas estas cosas, ¿no? Que ahora tenemos, que gracias a Dios que las tenemos y podemos estar ahora juntos de manera virtual. Pero qué necesario es el silencio ahora. Qué necesario es poder estar en silencio, en comunión con el Señor. Estar ahí meditando en su palabra. Imagínense a Zacarías orando ahí. No podía hablar, estaba mudo. Se tuvo que inventar nuevas formas. O sea, ahora sí él oraba como para adentro, como algunos aquí que dicen: oren, clamen, y no se les escucha, ¿no? Oran para adentro. Bueno, Zacarías fue el que inventó esa parte. Pero ¿por qué él quedó mudo? Porque no podía de otra forma. Y entonces pero él estaba ahí con su Biblia, escuchando al Señor,
Y hay una transformación en Zacarías. Hay una transformación. Y yo imagino a Zacarías diciendo: el Señor, perdona mi incredulidad. Pero ¿cómo le fui a contestar a Gabriel así? Muchos de ustedes dicen: Señor, contéstame, que un ángel venga y me diga qué hay que hacer. Y yo te digo: no, porque si Zacarías vino Gabriel y no lo escuchó, pues menos tú, menos yo. ¿Cuántas veces suelta la respuesta en una predicación de parte de los pastores, en una de las oraciones de la mañana? Y vas, o a lo mejor estás tú leyendo tu Biblia y dices: ¿por dónde es? Por aquí. Y encuentras la respuesta. Pero como hay ruido alrededor, como hay distracción, te pierdes. Como hay ruido ahí, obras en incredulidad, respondes en incredulidad. Pero eso se tiene que romper esta noche. Eso tiene que romperse en nuestras vidas. Porque si son 155 días y vamos ahora por los 160, 170, por los que sigan adelante, tenemos que ver esa respuesta. Pero cuando viene la respuesta, tenemos que saber cómo atesorarla. Porque si no, el Señor te va a mandar y te va a decir: silencio. Y te va a disciplinar. Porque finalmente el Señor quiere que tú crezcas. El Señor quiere que tú seas mejor, que seas mejor hijo, mejor cristiano. Y para eso tenemos que obrar en fe, porque no le podemos agradar de otra forma si no es en fe. Y entonces Zacarías ahí en silencio, 9 meses Zacarías en silencio, meditando, pero disfrutando de la presencia del Señor, sabiendo que ese tiempo, sabiendo que la disciplina iba a pasar. Yo imagino a Zacarías al principio, pues el enojo, culpándose Zacarías de: ¿para qué le contesté así a Gabriel? Señor, mándamelo otra vez, y esta vez sí le contesto bien, ya aprendí. Y en ese tiempo, pero después entendiendo, y después entendió cuando Gabriel le dice: tranquilo, esta disciplina va a pasar en cuanto nazca Juan, pero va a pasar. Y entonces Zacarías diciendo: sí, voy a aprovechar este tiempo que me has metido en silencio. Aprovechemos este tiempo que nos ha metido en nuestras casas, que no tenemos que transportarnos, que no tenemos que movernos, que hay una oración todos los días en la mañana. Aprovechemos ese tiempo para estar dejando que la palabra del Señor nos esté transformando. Y podemos ver la transformación precisamente de Zacarías, porque ¿recuerdan cuál fue la instrucción que le dijo Gabriel? Le dijo: y llamarás a tu hijo Juan. En el capítulo 1, versículo 62, nace Juan, viene todo mundo a conocerlo. Viene el periodo de la circuncisión y en esa época la costumbre es que el hijo se llamara como el papá, ¿no? Entonces inmediatamente le dijeron a Zacarías Jr., pues Zacarías, ¿no? Que era su nombre que le correspondía. Pero entonces la madre, dice en el versículo 60, dijo: no, se llamará Juan. Versículo 61, y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Versículo 62, entonces preguntaron por señas. ¿Ven lo que les digo? Que le preguntaban por señas. ¿Cómo le querían llamar? Versículo 63. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y todos se maravillaron. Se maravillaron de la transformación de Zacarías. Entonces lo que yo entiendo es que Zacarías pues era medio necio. No le hacía caso a muchos, pero a Gabriel ahora sí le hizo caso. Mira, 9 meses de enmudecerlo le bastó, pero entonces se maravillaron porque hubo una transformación en Zacarías. Ahora Zacarías fue obediente, le dijo: ¿cómo se va a llamar? Como me ordenó el Señor, Juan. ¡Guau! 9 meses de estar ahí en reflexión profunda, en meditación profunda, en el poder de silencio, una transformación. Y eso es lo que nos va a pasar si nos mantenemos en oración, si nos mantenemos como nos están guiando nuestros pastores en oración, en las reuniones. No hay opción, va a pasar. Vas a tener una transformación, vas a recibir la respuesta de tu oración. Pero mantente ahí. Mira, Zacarías se tardó un rato,
Pero aprendamos, porque en el momento que haya esa respuesta, podemos agarrarla y podemos agradecerle al Señor y bendecirlo y decirle: en verdad tus maravillas son grandes, Señor. ¡Wow! Y en la madrugada me estaba fijando en mi calendario que hoy, viernes, empieza una celebración del pueblo judío que se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, espero que lo esté diciendo bien. Rosh Hashanah. Y es precisamente el nuevo año judío. Entonces empecé a leer ahí, hay unas cosas súper interesantes, ¿no? De todo el significado del año nuevo judío. Pero me llamó la atención esto porque precisamente estaba yo preparando el mensaje. Y encontré, fíjense qué es lo que dicen. Lo encontré de un rabino que decía: bueno, ¿cuál es el significado realmente del Rosh Hashanah para el pueblo judío? Y dice este rabino, dice: es un momento en el que estamos forzados a reflexionar sobre nosotros mismos. Es una poderosa oportunidad espiritual reflexionar sobre cómo podemos elevarnos espiritualmente. Nos tenemos que preguntar: ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿He vivido en un año de autogratificación o realmente me he acercado al Señor? Es el momento en que te tienes que preguntar si realmente el Señor es tu prioridad. ¡Wow! En el año nuevo judío, el énfasis es en la reflexión, es en la meditación. Lo que le pasó a Zacarías. Y tienes que reflexionar, y esta noche ese es el reto que nos está poniendo el Señor. Te tienes que poner a reflexionar. ¿Cómo puedes elevarte espiritualmente? Hace unas conferencias el voz nos decía: tenemos que ir más profundo. Tenemos que ir más profundo en Jesús. Y luego el coach viene y tenemos que ir más profundo en el río. Y finalmente es esto, dice: ¿cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Cómo podemos ir más profundo en el Señor, en el Espíritu Santo? Y aquí va una súper herramienta: el poder del silencio. Tenemos que meditar en la palabra. No es el rollo de hacer test ahí, que hagas ahí en el Facebook tus tests de: ay, a ver, ¿cuántos puntos tengo? Y entonces mi personalidad, y a ver cómo mejoro. No, es ir a la palabra del Señor y dejar que en esta meditación, en esta oración, puedas entrar en ese poder del silencio. Me decía el Señor: ¿cuántas revelaciones? Dice: mira, Jaime, si tú te callaras, si tú dejaras tu distracción y te metieras ahí y buscaras meditar profundamente y te hicieras este tipo de preguntas, ¿cuánta revelación ya te hubiera podido dar? ¿Cuántas instrucciones hubieras escuchado y lo hubieras hecho? Porque cuando lo has hecho, has recibido la palabra, has ejercido, has crecido espiritualmente. No dejes de hacerlo. Fer, ¿cuántas canciones habrías ya podido escribir si hubieras estado en silencio meditando, ¿no? ¿Cuántas letras nuevas? ¿Cuántas ideas de negocio hubieran venido? Es decir, qué gran poder ahí de transformación hay en el silencio. Por eso dice el Señor, por eso David recordó, ¿no?, ese silencio y conocer el poder del Señor. Qué tremendo. Fíjense, ¿qué dice también este rabino acerca de este día tan especial para el pueblo judío, para el Rosh Hashanah? Dice: es la oportunidad anual, escuchen, la oportunidad anual para establecer una nueva dirección y realidad fresca en nuestras vidas. No quedarse atascado en el pasado. No quedarse atascado en el pasado. Dice: una oportunidad anual para establecer una nueva dirección y realidad fresca en nuestras vidas. No quedarse atascado en el pasado. Qué padre, ¿no? Que podamos tener esta dirección por parte del Señor. Dice: te tienes que preguntar incluso: ¿cómo harías? ¿Qué harías?
¿Qué cosas nuevas harías en el año que comienza para acercarte más al Señor, para intimar más con el Señor? Es el poder del silencio, el poder de la meditación en la palabra, de la reflexión, de la oración ahí, de dejar que la palabra te esté transformando, de hacerte preguntas correctas, porque yo lo que me doy cuenta es que cuando está uno meditando a la luz de la palabra, guiándote con la palabra, no estás pensando, no te estás victimizando, no estás pensando, ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué la regué aquí? Ay, Dios me enmudeció porque contesté esto. No, estás viendo la oportunidad nueva, estás viendo cómo el Señor te ve, estás siendo transformado constantemente. Pero para eso necesitamos meditar en su palabra, guardar silencio y conocer el poder del Señor. Rosh Hashanah también se le conoce como el día del juicio. Y dice este rabino: estamos forzados a reflexionar sobre nosotros mismos, sabiendo que el Señor está juzgando nuestra conducta. Por eso es que es el día del juicio. Pero empieza con una reflexión, ¿no? Y a la luz de la palabra, ir sabiendo qué está pasando. Zacarías pasaron 9 meses para tener esta transformación. Y dice que en obediencia le puso Juan a su hijo y todos se maravillaron. Versículo 64 del capítulo 1. Dice: y al momento que obedeció, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo al Señor. Ah, ¿verdad, Zacarías? Ahora sí, lo primero que hiciste fue bendecir al Señor. Ya había nacido Juan, pero ¿cuándo pudo hablar? Cuando obedeció. Cuando obedeció, cuando creyó la palabra, y entonces obedeces. Porque esa es una forma de manifestar nuestra fe, obedecer conforme a la instrucción de la palabra. Tuvo 9 meses Zacarías para entender cuál era la instrucción, y que llegado el momento Zacarías pudiera cumplir. Dices: ay, pero es insignificante. No es insignificante, porque fue una instrucción directa, clara por parte del Señor. Por eso él decía, que dice el Señor, eran irreprensibles en todos los preceptos, pero tenía que ser irreprensible también en una dirección clara. Y entonces en la obediencia pudo hablar. Y Zacarías, ¿qué hizo? Bendijo al Señor. Bendijo al Señor. Se cumplió la promesa, vio a su hijo. Imagínense, no poder hablar. Yo estaba pensando, dije, no, es que cuando nació Samuel, mi hijo, dije, wow, Samuel, y ahora que le hablas y todo. Imagínate que naciera y que no le pudieras hablar, porque el Señor te tiene mudo. Pero entonces cuando obedece la palabra Zacarías, wow, lo primero que fue bendecir al Señor. Y lo bendijo. Ya había visto a su hijo, pero lo bendijo porque él entendió, porque había sido transformado. Dices: oye, pero era un ministro justo, irreprensible. Pero hay un nivel más profundo. Siempre hay un nivel más profundo. No te conformes con lo que tienes ahora. Vamos a un nivel más profundo. Y entonces una instrucción clara, vamos, sí, como dicen acá, y una instrucción clara que te dice el Señor. Porque bueno, ay, Juan. Hace un momento me preguntaba Fer, me decía: oye, ¿cómo decían el nombre de tu bebé? Y ya no le alcancé a contar la historia, pero yo estaba orando por el nombre. Nosotros teníamos, mi esposa y yo teníamos opciones para el nombre de una niña, pero cuando nos dicen que es un niño, entonces no teníamos opciones. Y empezamos, ¿no? ¿Y cómo le ponemos? Y tenemos ahí una lista, ¿no? Y yo lo único que sabía es que no le quería poner Jaime, ¿no? Que le quería poner otro nombre. Y entonces estuvimos ahí con la lista, no sé qué. Y yo me puse a orar. Y dije: Señor, ¿qué nombre? ¿Qué nombre quieres para nuestro bebé?
¿qué nombre quieres, Señor? No es un nombre que yo quiera, Señor. Finalmente es un ejemplo que también nos han dado nuestros pastores, ¿no? Toña y Elisa. Entonces, Señor, ¿qué nombre? Y acá, y estaba ahí, estábamos orando. Y entonces una noche en oración, el Señor me dijo, Samuel. Y Samuel, me gusta este nombre, está bien padre. Le van a decir en inglés Sam, en español Sammy. Y ay, sí está padrísimo ese nombre. Y yo, wow, tengo ese nombre. Pero le dije, Señor, tú sabes que este va a ser un tema con mi esposa. Entonces yo te pido que tú se lo reveles a ella para que vea que no fue onda mía. Que no se me ocurrió a mí, que ando diciendo ahí que tú me revelaste el nombre. Entonces yo te lo pongo ahí, yo sé que ese es el nombre que le vamos a poner al bebé. Eso fue en la madrugada. En la mañana, en el desayuno, mi esposa se acerca y me dice, oye, he traído en el pensamiento un nombre, a ver qué te parece. Y me dice, y yo digo, ¿qué nombre traes ahí en tu pensamiento? Y me dice, Samuel. Dije, ¿qué crees? Que yo en oración hace un rato en la madrugada estaba ahí orando y el Señor me dijo, pero yo le dije que yo no te iba a decir, que tú, Señor, le revelaras ese nombre a mi esposa. Y ahí está. Y mi esposa contesta, no, pues hay que obedecer. Y dije, gloria a Dios. Y me acordé por esto, Fer, que me preguntó y vino, porque dices, algo tan insignificante si se me ocurrió a mí ponerle Jaime, ¿no? Sabiendo que el Señor te dice que es Samuel. Y muchas cosas de repente te da una instrucción el Señor, pero tú, como no eres obediente, porque actúas en incredulidad, desobedeces y entonces pierdes ciertas oportunidades de parte del Señor, ciertas oportunidades de parte del Señor. Pero fíjense que en el capítulo 60, en el versículo 64, cuando abre la boca Zacarías, suelta su lengua y habla bendiciendo al Señor, se llenaron de temor todos sus vecinos. Tal fue la transformación de Zacarías que les dio temor a sus vecinos. Ver a Zacarías que tenía 9 meses sin hablar, y seguramente debe haber explicaciones, ¿no? Seguramente dijo, no, pues algo hizo ese Zacarías, una enfermedad rara, no sé, ¿no? Alguna cosa ahí. Pero cuando vieron que él habló, cuando cumplió, cuando obedeció, porque obviamente ellos ya sabían cuál había sido la instrucción del ángel Gabriel, dice, se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la oían la guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. El Señor va a empezar, el voz nos hablaba, ¿no? Del tipo de milagros, de maravillas, de portentos que vamos a empezar a ver. Y yo creo que vamos a empezar a ver este tipo de milagros, ¿no? Donde la gente se enmudece, donde la gente pasa algo, donde tú vas a decir, pues, silencio, ¿no? Porque la gente ya no se sorprende de nada, ya tenemos tantos efectos especiales, ya no nos sorprende nada estar tantos días en cuarentena, ya no nos sorprenden cosas, ¿no? Entonces el Señor va a aumentar sus maravillas. Y estaba viendo y dije, sí, Señor. Pero también estoy viendo que a través de la transformación que tienes, esa transformación que te vas haciendo en el poder del silencio, cuando estás ahí meditando en la palabra, cuando dejas que el Señor te hable y no estás tú constantemente hablando y quejándote y pidiendo y victimizándote, cuando tú dejas que el Señor te transforme, ¿sabes qué va a pasar con tus vecinos? Que se van a llenar del temor del Señor, que se van a llenar del temor del Señor y va a decir, en verdad tu Dios es el Dios verdadero. Dime quién es, ¿cómo le hago para aprender? ¿Cómo le hago? Pero es importante que compartamos la oración. Todavía digo, es que ¿cómo? Y me da coraje, ¿no? Que el coche diga, compartan, no es posible que sea ahí tanto, y no lo hacemos. Digo, bueno, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué somos tan Zacarías? No sé. Digo, bueno, o sea, no sé. Noemi sí digo, o sea, híjole, hasta, bueno, ya no voy a decir nada, ¿no? Pero sí me entiende. Porque finalmente también, ¿no? O sea, si no creemos que ellos son los ministros de nuestro Señor, que ellos pueden hablarnos, darnos instrucciones, y no cumplimos ese tipo de cosas, bueno, pues ya viste qué le pasó a Zacarías.
Pero lo importante es que en la transformación tus vecinos se van a llenar de temor, porque cuando ellos vean el milagro de la cosa que no se podía y que una oración, ¡pum!, los sanó, pues obviamente se van a llenar de temor. Tienen que ver este tipo de milagros, este tipo de maravillas. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. O sea, tu transformación, tu milagro, la promesa cumplida se va a dispersar por toda tu ciudad, por toda tu zona de impacto. ¡Qué tremendo! No vas a tener, por eso es que no vas a tener que ni predicar. Vean mi transformación, vean cómo. Y no en ese sentido, vean qué picudo soy ahora. Porque no. Sino en ese amor de que vean cómo me transformó el Señor. Vean los vicios que tenía, vean lo testarudo, vean lo desobediente que era. Y ahora vean una instrucción por parte del Señor y la cumplo. El nombre de un hijo era el hijo de Zacarías, y la costumbre era que se llamara Zacarías. Ay, una cosa tan, ay, qué cosa. Bueno, fue una instrucción por parte del Señor. Qué bueno que Zacarías agarró la onda y se metió en ese silencio. Qué hermosa transformación. Vamos, ¿a dónde vamos hoy? Gracias. Vamos. Bueno, vamos a terminar porque si no, ya calentaron su pozole recalentado, ya están ahí las tostadas de pata ahí esperando. Les dicen, este cuate ahí me está diciendo quién sabe qué cosa. Bueno, venga, vamos a cerrar. Fíjense, en el Rosh Hashanah se dirá, Rosh Hashanah. Fíjense lo importante que es este asunto de la reflexión, de la meditación y de estar ahí permitiendo a la luz de la palabra esta transformación, porque dicen que en esta noche, en este tiempo del cambio de año judío, dice, es cuando cambiamos la visión de quién es el Señor, y por lo tanto nos va a transformar. Cambiamos la visión de quién es el Señor y por lo tanto nos va a transformar. Zacarías tuvo que ver un momento donde tuvo que conocer otro Señor. Esos 9 meses que estuvo ahí en la reflexión, esos 9 meses que estuvo ahí dejándose transformar en la palabra del Señor, que se metía día y noche, pues no tenía otra cosa que hacer más que estar ahí. Bueno, sí tenía otras cosas que hacer, vaya, pero sí estaba ahí metido, ahí dejando. Entonces cambió la forma en que veía al Señor. Por eso es que cuando habló, lo primero que hizo fue bendecirlo. Dijo, wow, te adoro, Señor, te bendigo. Ahora entendí, fui ministro tanto tiempo, y entraba ahí, elevaba incienso, dirigía a todo el pueblo, pero hoy te conocí durante estos meses de otra forma, te bendigo. Y entonces ese cambio de visión hará que también te transforme. Esa fue la transformación de Zacarías. ¡Wow! Que en este tiempo podamos experimentar ese poder y podamos ver al Señor de otra forma. No como lo hemos vivido, no como hemos creído a nuestra conveniencia. No. Dejar que Él se revele a nuestra vida de otra forma. Que su gracia nos llene de otra forma, de otro nivel. Fue tal el cambio de Zacarías. Fíjense, y a mí es algo que me transforma, que estaba viendo y decía, wow, es que esos 9 meses fueron tremendos para Zacarías. Zacarías era alguien estudiado de la ley, ¿no? Finalmente pues era un ministro. Ahí, ¿no? Tenía un puesto alto, conocía la Torá, la Biblia judía. Él conocía todo esto. Y de repente va a ser el papá de Juan el Bautista. O sea, quiero que entiendan el contexto, ¿no? Porque ahora decís, imagínate, y bueno, ustedes conocen la historia de Juan el Bautista. O sea, imagínate tú ser un ministro, ser una persona súper importante que diriges a toda la multitud del pueblo de una forma, y de repente tu hijo es totalmente diferente, es otro rollo, ¿no?
O sea, imagínense. Pero vean lo que pasó con Zacarías. En el versículo 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Fue lleno del Espíritu Santo. Y wow, 9 meses tuvo que pasar Zacarías ahí para ser lleno del Espíritu Santo. Pero vean lo que Zacarías ahora, lo que se le revela a Zacarías, porque él dice en su propia profecía, cuando es lleno del Espíritu Santo, versículo 68 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Está profetizando acerca de Jesús, y dice: y que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Es lleno Zacarías del Espíritu Santo y empieza a profetizar acerca de Jesús. Él obviamente no entendía, porque, o sea, imagínense, entender lo que iba a pasar con Jesús y sobre Juan el Bautista, no entendía, pero empieza a profetizar y empieza a hablar acerca de lo que iba a pasar. Qué transformación tan tremenda tuvo Zacarías. Y en el versículo 69 de este mismo capítulo, de esta profecía, ya no me va a dar tiempo de seguir con todos los detalles, pero quiero resaltar con esto. Fíjense, en el versículo 69, él dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. En el original del griego, en este Lucas 1:69, dice así: levantó un cuerno de salvación para nosotros. Levantó un cuerno de salvación para nosotros. Es la única vez que se habla de Jesús como el cuerno de salvación. Es un cuerno de salvación para nosotros. El cuerno se utilizaba para 2 cosas. Hoy nada más me va a dar tiempo de hablar de una. Justamente en esta noche del Rosh Hashanah es el tiempo donde se hace sonar el shofar. El shofar, el cuerno. El shofar. Y por lo que estuve más rápidamente leyendo ahí de lo que van a hacer hoy en las sinagogas de todo el mundo, se está tocando el shofar. Y se está tocando porque fue algo que mandó Dios a Moisés. Y entonces se está tocando el shofar. Y se está tocando el shofar. Y se está tocando el shofar. Y se está hablando del shofar. Y dice, fíjense lo que dicen del shofar, Dice: es una trompeta real que se utiliza para proclamar el reinado del Señor. Genera sonidos que llegan a lugares profundos de nuestra mente que de otra forma estarían dormidos. Tocar el shofar habla del despertar, de despertar el deseo natural de acercarnos al Señor, de enaltecerlo y desarrollar una relación con Él. ¡Wow! Se toca el shofar para buscar despertar el deseo natural de acercarnos al Señor, de enaltecerlo, de declarar que Él es nuestro Rey, pero sobre todo de desarrollar una relación con Él. Zacarías, después de 9 meses, es lleno del Espíritu Santo. ¿Y saben cómo vio a Jesús? Como el cuerno de la salvación, de aquel que los judíos siguen esperando tener una relación con el Señor, como nosotros la podemos tener con Jesús. Zacarías, con toda su ley, con todas las enseñanzas que tenía, pudo ver a Jesús como el cuerno de la salvación, y por eso lo profetiza a través del Espíritu Santo. Y yo dije: wow, no pude más que bendecir al Señor y decirle: Señor, gracias. Gracias porque nosotros podemos ver a Jesús todo el tiempo. Gracias, Señor, porque no tiene que pasar 9 meses para tener una transformación. Esta noche, si tú decides, puedes tener esa transformación y que empiece esa transformación en tu vida. No te hablamos de una perfección, porque nosotros no somos perfectos hasta llegar a la altura, a la estatura del varón perfecto que es Jesús, pero es un proceso. Pero sí puede empezar una transformación en tu vida desde esta noche, si tú te decides.
Si tú decides abrirle la puerta al Señor en tu corazón y decirle ahí: Señor Jesús, entra a mi vida, pon orden en mi vida. Como a Zacarías, Señor, si necesitas enmudecerme, si necesitas hacerme sordo, Señor, hazlo, pero transforma mi vida. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Señor, quiero ser obediente a tus instrucciones. Quiero, Señor, deseo que tú puedas, como hablaste de Zacarías y de Elizabeth, que fueron justos, que fue un matrimonio justo e irreprensible delante tuyo. Te abro la puerta de mi corazón y transfórmame. Y a lo mejor hiciste esta oración por primera vez, o a lo mejor tuvimos que hacerla otra vez varios de nosotros, pero lo importante es eso, que Jesús está ahí, que es el cuerno de salvación, que se está tocando el shofar en todas las sinagogas del mundo. Pero nosotros cada mañana, no tenemos que esperar una oportunidad anual. Nosotros cada mañana, cada noche, cada tarde podemos acercarnos confiadamente a Él y pedirle que nos transforme, que nos haga como a Zacarías y poder ir más profundo, que nos llene su Espíritu Santo y que nos revele más y más y más de Él. Pero necesitamos entrar en el poder del silencio y acallar las distracciones y seguir con nuestra oración, seguir golpeando, porque el Señor está enviando sus respuestas. Pero nuestro corazón debe estar listo para poderlas atrapar, esas respuestas con fe, con agradecimiento, y no tener que esperar 9 meses después de que el Señor te enmudeció para darle la gloria y la honra a Él. Que pasen una excelente noche de viernes y que ojalá tomes esta palabra en acción y entres en ese silencio buscando al Señor. Te bendecimos. Muy buenas noches.